NTN 24 debate la noticia. Hasta ahora establecemos contacto directo en Bogotá, Colombia, con Camilo Chaparro, él es periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN y experto en temas del Vaticano. Gracias por estar con nosotros, señor Chaparro, aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia en el continente. Bueno, aquí están las expresiones sorpresivas. Tras examinar repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certidumbre de que mi fortaleza, debido a la avanzada edad, no es adecuada para el ejercicio del ministerio. Le pregunto yo, ¿cuán justas, sinceras para la comunidad católica y bien interpretadas deben ser las palabras del Papa Benedicto XVI? Sí, totalmente. Digamos que el Papa es consecuente. Él, toma por sorpresa es porque es hoy, porque en la agenda de nadie estaba la renuncia de Benedicto XVI, ni siquiera había un examen riguroso del público y los expertos en su estado de salud. Pero él lo dijo muchas veces. Cuando Juan Pablo II estuvo en la agonía, él dio muchas entrevistas en las que dijo que una puerta que podía tener el Papa era la renuncia. Y él mismo, en un libro que publicó hace unos 5 o 6 años, habla sobre la posibilidad de renunciar si física y mentalmente las fuerzas no le daban. Él es consecuente con lo que hace. Lo que viene es lo fascinante, lo sorprendente es en la convocatoria de un conclave con un Papa vivo. Eso no se ha dado en la Iglesia Católica en los últimos 500 años, y eso será lo fascinante de lo que viene de esta historia. Es decir, si un Papa muerto influye sobre el conclave que elige a su sucesor, mucho más lo va a hacer un Papa vivo que desde el retiro mira cómo los cardenales que él designó, 67 de 116 que votarán, fueron nombrados por él. Eso es lo fascinante de esta historia. La renuncia ya es una anécdota y es una cosa que es sorpresiva por el día, por el momento. Insisto, nadie estaba haciendo análisis ni especulaciones sobre la salud de Benedicto XVI, por eso sorprende, pero es consecuente, él lo dice muchas veces. Ahora, en el Código del Derecho Canónico, como usted bien lo ha mencionado, se establece que para que sea válida es necesario que sea libre y precisa que no puede ser aceptada por nadie. El Sumo Pontífice suprimió incluso la elección del Papa por mayoría simple. Su sucesor será elegido por mayoría de 2/3 en todas las votaciones. Descríbanos un poco el panorama que se ve en un cónclave. Bueno, creo que perdimos la comunicación con el señor Chaparro. Vamos más adelante a volver con esta comunicación. Mientras tanto, vamos a hablar de la renuncia del Papa Benedicto XVI, que ha sorprendido al mundo entero. El presidente francés François Hollande consideró respetable la decisión del pontífice de dejar el cargo. Por su parte, el primer ministro italiano Mario Monti afirmó sentirse muy turbado por la declaración del jerarca de dejar el puesto en 17 días apenas, mientras que el gobierno de Alemania aseguró que el Papa dio un sello propio a sus 8 años de pontificado y que se le debe agradecer. Agregó además que su decisión es algo que sin duda conmueve a los fieles católicos y cristianos. Amato e venerato Sondere. Ahora sí, ya establecemos nuevamente la comunicación con Camilo Chaparro, periodista experto en temas del Vaticano. Ya está con nosotros, ¿verdad, señor Chaparro? Sí, la escucho perfectamente. Sí, le estaba preguntando, o me estaba refiriendo a este Código de Derecho Canónico, en donde se establece que para que sea válida es necesaria esta renuncia, que sea libre y precisa que no puede ser aceptada por nadie. El Sumo Pontífice suprimió incluso en algunos meses anterior la elección del Papa por mayoría simple. Su sucesor debe ser elegido por mayoría de 2/3 en todas las votaciones. Quisiera yo a usted preguntarle, como sabe mucho en temas del Vaticano, ¿cómo puede ser un cónclave? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuántas personas asisten hasta que sale este humo que anuncia el Habemus Papa, que ya lo hemos visto, o lo vimos en nuevas generaciones con el Papa Juan Pablo II cuando falleció y asumió el Papa Benedicto XVI? Mire, van a entrar al cónclave 116 cardenales. De los 116 cardenales, 67 fueron nombrados en estos últimos 8 años por el Papa Ratzinger. El cónclave se supone, se espera que vaya a ser muy corto, no va a ser mayor a 4 días. Ese va a ser el cónclave que nos espera, un cónclave, fascinante en la historia de la Iglesia Católica, porque es en 500 años
el único cónclave donde van a elegir al sucesor de un papa que aún está vivo. Siempre los cónclaves se habían reunido para elegir al sucesor de un papa muerto. Eso es lo fascinante, esa es la pimienta, el condimento especial que tiene esta elección del nuevo papa, que lo vamos a tener para la Semana Santa. Va a ser un cónclave muy rápido. Ahora, ¿quiénes se perfilan o quiénes pueden aspirar a ser sucesor de Benedicto XVI? Mire, las normas dicen que puede ser que un papa debe salir de los cardenales menores de 80 años, pero hay una cosa que nunca ha pasado en la historia moderna del Vaticano y seguramente nunca va a pasar, pero lo cito como hecho verdadero, y es que un cónclave podría elegir a una persona que esté afuera del cónclave, incluso a una persona que no tenga carácter religioso. Eso en la historia moderna no se ha dado, pero las normas con las que entran lo permitirían. Desde luego, el cardenal que vaya a ser heredero del trono de San Pedro va a salir de esos 116. Y si usted analiza nombre por nombre la composición geográfica del cónclave, que es muy importante, tiene una marcada tendencia italiana. Es decir, hoy pues la influencia italiana es fundamental. Podríamos regresar después de 1978 con el breve pontificado de Juan Pablo I a un papa italiano, y esa va a ser una ficha fundamental en lo que puede venir. También se va a especular que podría ser un papa latinoamericano o un papa africano, pero la tendencia indica, la tendencia geográfica e influyente sobre el cónclave es que podríamos regresar a un papa italiano. Ahora, usted hace un momento mencionaba la muerte y la dimisión de un papa al dejar el Vaticano. En este caso, Joseph Ratzinger, sabemos que está delicado de salud, él mismo ha dicho que le faltan las fuerzas. ¿Qué le queda al papa? ¿Se retira a un lugar tranquilo, a pasar sus días llenos de familiares, cercanos, hermanos? ¿Cuál es el panorama que le espera al papa Benedicto XVI una vez que ya salga del Vaticano? Digamos, el Papa en los primeros meses se va a retirar a un convento de monjas muy cercano a Roma, pero en el mediano plazo se retirará a una casa de retiro, seguramente en su país de origen, es decir, Alemania. La gran pregunta es: ¿qué tan influyente va a ser desde el retiro? Eso es lo fascinante de este capítulo que nos escribe Ratzinger con su renuncia. Él ha sido influente en el Vaticano, su influencia ha sido de los últimos 30 años. Fue el segundo a bordo de Juan Pablo II y lleva 8 años como la cabeza más visible del Vaticano. Ahí está la gran pregunta, que es sobre la que todo el mundo va a girar, y es la influencia de este Papa en lo que viene de la historia de la Iglesia Católica. Y dentro de esa pregunta, señor Chaparro, ¿cuál sería su respuesta? Si yo le preguntara eso, ¿cuál es la influencia, cuál es el legado que ha dejado el Papa Benedicto XVI durante estos 8 años? ¿Qué me respondería? Primero, como legado, se va a pasar a la historia como un papa mano de hierro, como un guardián fervoroso de la ortodoxia, de ser muy conservador, y va a ser influyente, es decir, va a ser, me perdonan que lo baje, que lo ponga tan terrenal, pero va a ser como un expresidente con mucha fuerza, con mucha influencia. No me imagino a ningún cardenal, sobre todo si es elegido un cardenal como papa, elegido por él como cardenal, investido como cardenal, no me lo imagino gobernando a espaldas de Ratzinger. Va a gobernar bajo la sombra de Ratzinger, una sombra que ha mandado en el Vaticano en los últimos 30 años.